cerrado, pero a muy altas temperaturas en el horno Contiki, que es de forma más artesanal, más a nivel de batch. Pues nosotros en Y Cartí pronto tenemos tenemos una producción de nuevo aquí en Salamanca, en donde nuestros amigos del CSIC Irnasa, en su finca Muriovela, el 12 de mayo, por si alguien tiene interés en verlo, pero que tiene el mismo resultado, pero obviamente no es muy competitivo a nivel de grandes instalaciones en que típicamente suizos y austríacos, etcétera, producen en este momento. Pero bueno, no quita de que el resultado final es algo que es un producto fantástico, con todavía muchísimas posibilidades de descubrir, y lo recomiendo a todo el mundo a incorporarle de alguna forma en sus... porque también tienes el eje de la circularidad, ¿no? que es positivo. Que además es bueno para todos los cultivos. Iba a decir dos cosas, Sven. Una, que en Cartí tenemos un pirolizador que hemos desarrollado y diseñado nosotros, que tiene una capacidad de, Fran, igual de 200 kilos, no me sé exactamente, opera por cargas, y o sea, se puede regular la temperatura, todo perfectamente. Y incluso hemos diseñado algunos para fuera de España. En Uruguay sé que tienen uno o dos. Este está bien saberlo. Muy bien. Sí, por sí, en caso de tener que o ampliar, porque hay una demanda creciente aquí en España. Y luego hay otra gran ventaja. Nos interesa contactar con vosotros para esto, para ver si podemos ahí cooperar. Hay otra gran ventaja que no hemos dicho, Sven, y es que esa esponjosidad que tiene el biochar se lo transmite al propio suelo, al propio terreno, con lo cual aquellos terrenos que sean muy compactos los esponja y hace que las raíces de las plantas crezcan mucho más, se hagan más, y por tanto crece más, su rendimiento es muy superior, no solamente porque le vaya digamos, dando los nutrientes a medida que va creciendo, sino porque además le facilita, ¿no?, la extensión de las raíces y su crecimiento. Correcto. Entonces, y además se obtiene de residuos, que el valor o incluso podía ser negativo, porque lo estás pagando a un gestor de esos residuos. O sea, todas esas ventajas. Yo soy un enamorado del biochar, y cuando lo has citado, por eso ha sido la pregunta. Una cosa que ha quedado... Sí. Que estaba levantando la mano Guillermo. No sé si quieres hacer alguna puntualización. Sí, Guillermo. Sí, hola, ¿qué tal? Vamos, que creía que no iba a poder estar, pero he terminado esto un poco antes. Yo también he trabajado mucho en biochar. Estupendo. Qué bueno. Tenemos ya somos ahí tres fans. A nivel experimental, porque, bueno, a ver, mi tesis doctoral era de procesos pirolíticos y carbonizaciones y regeneraciones de carbones activos y cosas de estas. Y últimamente hemos hecho un trabajo que, si queréis, os lo paso. Estamos terminando un trabajo de análisis de ciclo de vida de biochar, utilizando distintas tecnologías, porque otra vez, a ver, cuando vengo a estas reuniones es muy interesante, pero oigo demasiado relato. Te quiero decir, estáis hablando, pues eso, de todas las bondades del biochar, y que si incluso es un producto que podría ser residual, se produce a partir de un producto residual, pero realmente eso hay que cuantificarlo. El hecho de que algo venga de un residuo no significa que ambientalmente o incluso económicamente va a ser bueno. Realmente hay que hacer una cuantificación. Por ejemplo, la producción del biochar, a Sven le oía decir que ellos producen el biochar con una tecnología, vamos a decir, no comercial o más de pequeña escala. Artesanal lo llamamos nosotros, sí. Claro, los estudios que tenemos nosotros es que la producción del biochar, claro, casi un porcentaje enorme de la madera se emite de forma incontrolada durante el proceso de pirólisis, y directamente va a la atmósfera, y eso impregna toda la zona. Si eso se cuantifica, se generan unos impactos en la categoría de formación de ozono fotoquímico y toxicidad gigantescos. Pues sería interesante conversar sobre esto, porque nosotros nos basamos en las mediciones del Ithaca Institute de Suiza, y justamente esta quema limpia de la madera, quema no es la palabra, pero charring, justamente sería beneficioso. Entonces sería interesante leer tu estudio para compararlo. A ver, cuanto más oxígeno le metes a algo, más haces desaparecer los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, los procesos de pirólisis y carbonización es básicamente irte a un extremo en el que todos los volátiles van por chimenea. Entonces, a no ser que utilices un proceso de reciclado, de recirculación de esos vapores, ¿no?, utilizando varias tecnologías en paralelo, que es lo que estamos trabajando ahora,
os mando el artículo que es de un congreso que presentamos hace un año o algo así, y estamos ahora haciendo un análisis con tecnologías avanzadas. Pues realmente, a ver, en cuanto a cambio climático, se podría decir que, bueno, que hay que los impactos son bajos, pero en el proceso, en la etapa de fabricación, de producción, los impactos son bastante altos. Y habría, claro, esta es una cosa que cuando hablo de la cuantificación, insisto, se habla del carbón vegetal como si fuera muy bueno, ¿no? A ver, vamos a medirlo, vamos a ver qué etapa. Guillermo, Eso no quiero decir que sea malo, eso quiere decir que cuidado con la etapa de fabricación, que igual lo que habría que hacer son tecnologías más avanzadas que mejoraran ese aspecto. Claro. Nosotros estos trabajos los hemos hecho con información de inventario de unos empresarios que se dedican a esto en Málaga y que ellos estaban con la idea de utilizar tecnologías de mayor capacidad, que dieran mayores rendimientos y que además tuvieran mucho menos emisiones. Como nosotros hacemos análisis de sostenibilidad, tenían un problema. A ver, desde el punto de vista económico iba a ser mejor, desde el punto de vista de emisiones, de cambio climático y demás iba a ser mejor, la eficiencia del proceso y el rendimiento era más alto, pero había un problema que no les gustaba nada, y era que destruía empleo. Ya, desde el punto de vista de impacto social, en ese claro. Caso. Y no te creas que es menor. Había mucha gente que estaba muy en contra de que eso saliera publicado. Realmente que se necesitaban plantas más eficientes. Y yo tengo mis dudas de, ¿merece la pena salvar esa parte del medio ambiente y destruir empleo en una zona tan sensible con ese tema? Pero insisto, que son temas que hay que cuantificarlos. El relato hay que pasarlo a... Porque es que también la recogida del residuo y el uso del residuo crea empleo. O sea, que es una balanza que hay que cuantificar, exactamente. Por eso digo, la herramienta que tú explicaste, Guillermo, de la métrica de medida de los distintos impactos, pues es fundamental, porque es una forma de saber qué tanto de bioeconomía positiva o negativa en tu proceso, en tu proyecto estás llevando a cabo. De todas formas, Guillermo, nosotros lo que hacemos es los volátiles que se liberan para formar ese char, ese biochar, se utilizan como combustible para alcanzar la temperatura necesaria para producir el biochar. Es decir, que se reutiliza todo y no sale nada a la atmósfera. ¿Qué es lo que saldría en caso de no reutilizar? Pues el CO2, que es de unas plantas que ya han cogido ese CO2 de la atmósfera porque son residuos vegetales o agrícolas o forestales, etcétera, y el vapor de agua, no sale ni más ni menos. Entonces, pero, en ese caso, el impacto sería mucho menor. De carbón vegetal sabemos que no, que un proceso de pirólisis, incluso de combustión de vapores de pirólisis, llevan mucha agua. Que va a salir CO2 y agua no es ni real. Más ni menos sale que eso. En nuestro caso, con nuestras tecnologías. Los vapores de pirólisis no arden bien. No, es que no arde, es que la pirólisis no se mete oxígeno. Si se mete oxígeno es combustión. La pirólisis es inerte, o sea, lo que tiene es o bien nitrógeno o bien nada más que los volátiles que se están liberando, que tú los captas, los que sobran, lo que salen por esa chimenea que tú decías, Guillermo, y los llevas a un quemador y son los que están generando esa energía térmica que tú necesitas para el proceso de la pirólisis. Sí, tengo un doctorado en ese tema. Lo que te quiero decir es que de alguna forma calientas ese reactor, ¿no? Claro, tienes que llegar con eso, con los gases. Quemando. Claro, pero con los propios gases que se liberan, que son combustibles, porque son compuestos orgánicos de moléculas pequeñas. Es lo que se llama syngas. En vez de ser biogás, quiere decir gas sintético, pero se conoce con el nombre de syngas. Entonces arde perfectamente. ¿Cuál? ¿Tú necesitas una etapa de reformado previa? No. Según salen con los que salen en forma gaseosa, salen de unas moléculas pequeñas. Los volátiles pesados quedan dentro del carbón vegetal y los volátiles ligeros son los que se liberan a esa temperatura a la que tú estás produciendo la pirólisis. Y esos volátiles ligeros llegan a un quemador, ahí es donde ya metes oxígeno para la combustión, pero solo en ese proceso de producción de energía, pero dentro del pirolizador eso no entra más que la energía térmica que se está liberando. Y lo que sale por la chimenea ya no son gases, sino que salen gases, pero es CO2 y el vapor de agua, del hidrógeno y del carbono que tienen el syngas que se ha liberado. Con lo cual,
como ese CO2 es el que han captado las plantas para formar esos residuos y otras cosas, porque solamente ahí se está aprovechando residuos, el impacto medioambiental sí que existe, pero yo creo que el conjunto, aplicando esas herramientas que tú nos mostrabas antes, yo creo que sería negativo totalmente, o sea, que no impactaría positivamente en cuanto al crecimiento de CO2. Pero bueno, que habría... Estamos del relato y vamos, que habría que ver números. Habría que hacerlo con tu herramienta, que estoy seguro que funciona fenomenal y muchas veces se llevan unas sorpresas, es cierto. Es cierto, con el tema de análisis de sostenibilidad te llevas muchas sorpresas. Sí. Hay muchas cosas que se suponen que son sostenibles y que luego cuando analizas el ciclo completo, vamos, se me ocurre pensar, hace poco hemos hecho un proyecto con la Universidad de Cantabria en el que analizamos la incorporación de residuos de reciclado de zinc en ladrillos para su estabilización. Y ellos trabajan en eso y llevan mucho tiempo trabajando en eso y tenían la curiosidad de hacer un análisis de ciclo de vida, pues los impactos en toxicidad que les dan son enormes. Porque en el proceso de fabricación de los ladrillos ellos analizan luego cómo lixivian y cuál es la liberación de esos metales pesados y eso va perfecto, pero en el proceso de fabricación de los ladrillos se emiten cantidades enormes de metales pesados. A la atmósfera. Sí, claro. Eso no significa que eso sea un no. Eso significa que tienes que tenerlo en cuenta cuando hagas para tener un sistema que permita el captarlos. Sí, es que hay sistemas, lo que se llama tecnologías limpias. Por ejemplo, en Francia, eso que estás diciendo, Guillermo, se hace con el aceite mineral de los vehículos y tal, usado, con lo cual lleva metales pesados. Pero yo estaba allí escuchando y viendo resultados en los procesos que están llevando a cabo y resulta que el filtro que están utilizando para limpiar esos gases que salen de metales pesados y que no sacan a la atmósfera, ni más ni menos que son las piezas cerámicas, esos ladrillos, tejas, etcétera, cuando están en forma de barro. Y entonces hace doble función esos humos. Hacen una función de transmitir para el secadero, para secarlo, transmitirle la energía, pero además los metales pesados se depositan dentro de las piezas cerámicas, no salen a la atmósfera, quedando allí enterrados. Es un cementerio para esos metales pesados. ¿Y luego qué hacen con ellos? Pues luego los terminan de cocer y los ponen, eso queda en el cementerio, en ese ladrillo, ya no en forma de barro, sino en forma de cerámica, que lo pones en la pared de la construcción o del uso que se esté dando, pero queda allí enterrado. Es decir, no sale a la atmósfera ni además se lisivia. Entonces, esa tecnología en Francia la están utilizando y están utilizando estos aceites minerales que aquí, cada vez que alguien lo quema, sabemos la contaminación que en muchos talleres lo hacían. Yo me acuerdo de ir con mi vehículo a cambiar el aceite que tenían allí con una estufa, un calentador, que echaban ese aceite, que quitaban. Y bueno, estaba saliendo a la atmósfera, eso estoy de acuerdo, Guillermo, y además el impacto es altísimo, porque los metales pesados luego esos, cuando llueve, van a caer al suelo y lo van a coger las plantas, etcétera. Pero en Francia, y además se había hecho un seguimiento perfecto, con unos análisis y una caracterización de todo perfecto, y el impacto, bueno, cero nunca existe, vamos a decir, porque aunque ellos decían cero, yo sé que el cero, o sea, el 100% de eficacia o de eficiencia en un proceso no existe, nunca, nunca. Entonces, pues que la eficiencia fuese de un 99%. O sea, quiero decir, eso sí que habría que penalizar, ese 0, o sea, ese 1%, que a lo mejor sale. Hablar a ver, todo tiene un impacto y hay veces que mucho más alto. El reciclado tiene un impacto, la recuperación tiene un impacto, la reutilización tiene impacto. Hay que considerar todo eso. El resto, el decir, estas campañas que hablan del cero impacto, ¿no? Creo que Francisco hablaba de cero residuos, o ya no me acuerdo quién ha presentado algo así. Sí, Francisco, sí. Da la impresión de que algo no te lo quieren contar bien. Cero emisiones, vehículos cero emisiones. Algo te están queriendo no contar de forma correcta. Por eso vuestra herramienta a mí me ha sorprendido porque no la conocía, vamos, o sea, que la métrica que utilizáis, y yo creo que es muy interesante. Lo único es que sea uniforme, que todo el mundo luego utilizamos los mismos parámetros, los mismos
calibraciones, o sea, valoraciones numéricas que para cada cacho de impacto que se produzca. Y una vez que eso esté dentro de una norma global, yo creo que es un referente perfectamente para medir. Esos indicadores creo que son fundamentales. Brevemente, vamos, Claro. que escuchaba la presentación de Sven y me parecía muy interesante, ¿no? Pero me preguntaba otra vez, ¿qué indicador, cuál es el coste por unidad de árbol que os sale a vosotros? ¿Realmente es la forma más eficaz de hacer una plantación? No digo ni que sí ni que no, por ejemplo, sería muy interesante el poner eso. Es cierto que igual la labor de Sven, del proyecto de Sven, no solamente plantar, sino educar. Ahí tendríamos dos funcionalidades en el proyecto. En este caso lo he mencionado porque estabais hablando de circularidad en mi presentación y realmente es un elemento muy pequeño dentro del global del proyecto. No es sobre biochar ni solamente que queremos, es una pequeña mini innovación dentro del proyecto que queremos investigar. Harán un LCA sobre este aspecto y también los costes. Obviamente no somos para nada competitivos si lo hacemos en un ambiente artesanal, ni pretendemos serlo. Pero que al menos queremos ver un proof of concept de que a nivel funcional, de que el biochar realmente es aparte de costes, sí, realmente a nivel técnico es tener un mejor resultado comparado con turba. Esa es la primera fase y luego ya hablaremos de costes y de otros aspectos. Así que interesado en tu artículo, Guillermo, para ver, Os lo mando si queréis ahora. por lo que es referente a Ítaca con que hemos conseguido el diseño, pues nos aseguran que realmente obviamente tiene emisiones, pero quemándolo a 700 grados en una quema limpia, como ellos lo llaman, pues tenemos mucho más captación de carbono de que no. Pero bueno, luego lo hablamos si quieres, porque seguro que hay más preguntas. Estoy a favor y en contra, pero, ostras, los que hemos trabajado en un laboratorio en procesos de pirólisis sabemos lo que es eso. Y de limpio, a ver, de limpio tienen el artículo que escribes al final. Pero los procesos térmicos de descomposición tanto de plásticos como de biomasa casi más, porque tienes agua que te está reduciendo las temperaturas de combustión, si tienes algún proceso de combustión de esos vapores. Pero vamos que, insisto, estoy monopolizando mucho el tema, pero vamos, que hay que cuantificar las cosas, que no está claro. En la presentación de Francisco también me quedaba con la cosa, sería interesante hacer un análisis tanto económico como ambiental del proceso. Ya tenéis una visión muy clara de qué va y yo creo que es necesario cuantificar que eso es sostenible o no. Fran, hay una pregunta. Yo creo que es interesante lo que te están proponiendo, Guillermo. No sé si lo has escuchado. Sí, es que no te oigo. Fran, ¿me oyes ahora? Sí, ahora sí. No, que te había propuesto, Guillermo, completar el proceso y todo eso que habéis hecho de la estrubita con vamos a decir, su método de cuantificar precisamente esos impactos, etcétera, que sería un complemento perfecto, lo que te estaba diciendo. Igual no lo has escuchado. Sí, lo he escuchado. El tema es que como estamos Pedro y yo en la misma sala, pues nos vamos conectando y desconectando también el sonido para que no se acople. Por supuesto que sería interesante. Nosotros, de hecho, en otro de los proyectos que trabajamos Horizonte 2020 en esta temática, que es Nutri2Cycle, estamos en ese camino. Es decir, dentro del proceso de Struvita, los compañeros míos de la división que trabajan en temas de análisis de ciclo de vida, una de las tareas que se va a desarrollar es el hacer el análisis de ciclo de vida completo del tema de la struvita, es decir, desde que se obtiene el residuo, lo que es el proceso así de cristalización y luego las pruebas que vamos a hacer agronómicas, que es otro socio Tigase en Inglaterra, en Irlanda, que está llevando a cabo pruebas agrícolas en campo con distintos de los biofertilizantes que hemos tenido cada uno de los socios, para ver durante todo el ciclo, tanto desde el punto de vista ambiental como social y el cost-benefit, cómo se comporta. Así que, por supuesto, que estamos, o sea, sí que es una cosa en la que trabajamos y la que estaríamos interesados en ello. Porque, como bien dices tú, Guillermo, hoy en día en todos
proyectos y sobre todo convocatorias Horizonte 2020 o Horizonte Europa ahora, estoy muy de acuerdo contigo en el tema de, vale, la tecnología funciona, pero o el impacto que puede tener económico, social o ambiental puede ser positivo, pero cuantifícame, porque a veces es verdad que te puedes llevar alguna sorpresa. Bueno, pues entonces, oye, como va a mandar Guillermo su presentación y el estudio es cuestión de que luego os pongáis en contacto, te lo hacemos llegar, Efran, esto, que nos mande. Sí. Vale, vamos, pero insisto, no lo llamo la tecnología de Guillermo porque vamos, es bueno, una metodología muy ampliamente desarrollada, sí. Nosotros trabajamos en ella, pero vamos, como dice Francisco, seguro que allí tenéis vosotros también en la Universidad de Valladolid grupos que se dedican a esto. Realmente es un área muy importante y que está creciendo en importancia porque es necesario el hacer análisis previos para ver si lo que estás haciendo realmente tiene sentido a nivel económico y ambiental y luego pues para refinar algo que parece que está funcionando. Sí, nosotros simplemente quería decir que sin ser yo experto, ya te digo, porque son otros compañeros que llevan en el tema del análisis de ciclo de vida, pero sí que de las reuniones de consorcio y a las que asistimos y demás, sí que es verdad que yo creo que también un poco en la línea que decías tú al principio, como que las metodologías están más avanzadas para la cuantificación ambiental o incluso a lo mejor la económica, pero parece que es la que más se está ahondando ahora y en la que más se quiere estandarizar, por decirlo de alguna manera, que es más complicado, entiendo, la pata social, ¿no?, del análisis de ciclo de vida. Y anda retrasada pues por un lado simplemente temporalmente empezó más tarde y por otro lado es que el análisis social, vamos a decir que técnicamente es más complejo. Más complicado. Pero bueno, estamos como estaba el ACV ambiental en los años 80, se podría decir, ¿no? Oye, Guillermo, ya que participas, que no pensaba que ibas a estar en esta mesa redonda, sí que me gustaría hacerte una pregunta sobre tu parte de métrica, de medida de la bioeconomía. En la experiencia, yo en la Universidad de Valladolid he estado coordinando un máster de prevención de riesgos laborales, con lo cual, pues con el sector industrial hemos tenido y con las mutuas, etcétera, bastante. Y te voy a decir un poco lo que fuera parte de sus ponencias y tal, luego, pues tomándonos un café algunas veces me dijeron algunos auditores, ¿no?, de estos, y dicen, mira, en muchos casos la herramienta existe, pero el que va a aplicar esa herramienta, digamos, es capaz en muchos casos de reorientar o de reducir o de incrementar ese resultado que va a salir final como la herramienta. Entonces, en aquel caso eran las auditorías en temas de seguridad, y yo ahora mi pregunta entonces es, ¿las auditorías de seguridad sería esa idea de la influencia tan importante que puede tener quien aplique esa herramienta en vuestro caso para la medida de la cantidad de bioeconomía que esa empresa, que ese sector, digamos, y si es positivo o negativo, está ahora mismo teniendo como resultado? Esa es la pregunta. O sea, o lo hagamos quien lo hagamos con esa herramienta, vamos a tener el mismo resultado, para que quede claro. Sí, como decía, a ver, todo va dirigido a homogeneizar este tipo de procedimientos. Homogeneizarlos, que todos utilicen el mismo procedimiento para que cuando se analice por distintas personas al final den los mismos resultados. Y luego todo esto va unido a procesos de certificación para asegurar que cuando tú publicas algo, pues realmente la metodología está bien aplicada. El tema de las auditorías pues está cada vez más extendido. Tú puedes hacer un análisis de ciclo de vida de un producto tuyo y bueno, le echas un vistazo. Es que por ejemplo, a ti mismo, pero si tú conoces en la parte económica el banco americano que acaban de hacerle una auditoría, no recuerdo el nombre del banco ese que acabó fracasando y es en el 2008 cuando entramos en la crisis económica, es el Madoff o algo así como se llamaba, pues sí. Le acababan de hacer una auditoría profesionales y de unas empresas, bueno, de alto
los créditos y tal, y era súper positivo, y resulta que entró en quiebra pues casi el mismo año que le dan los resultados. Entonces, eso extralimitado a lo que yo te decía de seguridad en prevención de riesgos, si se puede también en este caso de cuánta bioeconomía se tiene en un proceso, en un sector y tal, si esa influencia puede darse, ¿no? Porque en ese caso está claro que se dio. Es decir, a un banco que tú le dices que es súper solvente, que es, bueno, no va más, y resulta que está en quiebra total y que además arrastra a un montón de bancos y de países y tal, que es cuando entramos en la crisis de 2008, esa fue una de las razones que justifican mi pregunta. No sé si lo entiendes. Sí, sí, sí. A ver, evidentemente las auditorías lo que intentan es asegurar lo más posible dentro de lo que es posible el que los resultados tienen sentido y que sirven para algo, ¿no? A ver, si les pueden hacer esta trampa en los análisis financieros de bancos, ¿qué no harán también en el tema ambiental? Eso por un lado. A ver, no te da una respuesta, no te da no te lo asegura. Si los números de partida te los facilitan falsos, va a salir mal. No, pero a ver, los números de partida los auditores lo miran. Hay otro tema que es importante y probablemente no conozco el tema de las auditorías financieras, pero igual es parecido. Y es que los análisis estos y luego las auditorías lo que hacen es reforzar análisis concretos, de aspectos concretos. Yo eso doy bastante docencia en estos temas. Y normalmente el número de horas que tengo para dar esta docencia no permite que la persona que está aprendiendo sepa hacer un análisis de ciclo de vida. Pero intento transmitir que por lo menos tengan la capacidad de ser críticos con ese resultado. Imagínate que a ti te hacen un análisis de ciclo de vida y te dicen el mejor proceso es no sé cuál, porque la huella de carbono es la menor. Y dices, vale, pues ese. Y luego coges y, sin embargo, yo qué sé, genera toxicidad y mata a un montón de personas porque es muy tóxico. A ver, el resultado no era malo. El análisis te estaba diciendo, el análisis de sostenibilidad te dice que ese es el mejor proceso porque analizaba tu huella de carbono. Hay algunos procesos que se llaman análisis de huella de carbono de productos. Yo quiero decir que hay que ser crítico, hay que entender, no solo al hacer el proceso, sino que hay que entender de qué van estos procedimientos para saber qué es lo que te están diciendo. Ya. Bueno, lo tenéis que aplicar entonces la gente que sabéis qué es lo que hay que hacer y cómo, y ser críticos, y para ser crítico hay que entenderlo muy bien, lógicamente. Oye, otra cosa que yo quería comentar con Sven. El bichito este que está atacando a las plantaciones que estáis haciendo, que creo que es el gusano rojo este, ¿no? Que se llama o algo así aquí. Entonces, no tiene el gusano rojo es, yo creo que es la que afecta a las palmeras. Estoy buscando una traducción. Ah, sí, es verdad, es el de las palmeras, sí. Es ahora te lo digo, ¿cómo se llama en castellano? Uno que está dándose aquí en Los Pinos, a lo mejor, en la zona nuestra que llamamos exacto, de Pinares. Exacto, el escarabajo de la corteza lo llaman. El escarabajo, sí, algo. Sí. Entonces, eso no tiene ningún tratamiento ahora mismo, porque según las fotografías que tú presentabas, se veía cómo iba aumentando la intensidad roja en cada una de ellas, y eso al final está claro que van a desaparecer las plantaciones. Sí, sí, afecta particularmente a árboles maduros, no a los jóvenes, pero es un problema enorme en Alemania. Yo estuve el año pasado ahí filmando y realmente se te cae lágrimas porque es miles de hectáreas que tiene que cortar para intentar aislar el problema. Y la gran pregunta es, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo regeneramos esas tierras? O sea, que es parecido al mal de las vacas locas, matar a las vacas y se acabó. Un poco lo mismo, sí, realmente es intentar erradicar, pero que o sea, es un problema había siempre este escarabajo ha estado, pero en bajas concentraciones y en zonas mixtas hace daño, pero poca cosa. Pero los inviernos de 2018, 2019, 2020, pues han debilitado muchísimo a las plantas, a los árboles, digamos, y ahora hay 3 ciclos de estos escarabajos, cada uno pone 30 huevos, que a su vez ponen 30 huevos, pueden volar 200, 300 metros, entonces ya te puedes imaginar. Eso es progresivo, es súper progresivo y es como, pues, es un gráfico así.
Por tanto, una progresión geométrica. Ya. Oye, por terminar contigo, Sven, una cosa que has dicho que regalabais a gente que quiera acometer esa actividad, las plantas, le asesorabais, le ayudabais y tal, pero eso tendrá un límite que será el final del proyecto LIFE o algo así. Yo no lo he visto la fecha límite. ¿Lo podrías dejar claro? Pues la fecha límite está en el 2025, o sea, nos quedan todavía 4 ciclos y O es sea, un proyecto que hasta también diciembre vamos de a tener que crecer 2025. igual ¿no? que los bichos de forma exponencial para Sí. llegar a eso. Estamos ahora expandiendo el número de eventos en países y luego las plantaciones profesionales también. Obviamente necesitamos buscar fondos, ¿no?, para financiar todo esto, entonces estamos hablando con grandes empresas que les interesa involucrarse. Y bueno, todo este el primer año fue realmente enseñar que podíamos hacerlo y a partir de ahí tenemos que crecer de forma brutal en los próximos años en los diferentes países. Diciembre de 2025, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, julio de 2025, o sea, nos quedan 4 ciclos y bueno, pues a lo mejor 6 o vamos a ver a cuánto llegamos, pero es un proyecto importante a nivel europeo porque es el proyecto climático más grande adjudicado y que, bueno, es una sexta parte del Green Deal que ellos quieren plantar. No tienen todavía idea cómo van a hacer el resto, por tanto, estamos bajo mucha lupa, por decirlo así, por parte de Bruselas. Vale, gracias, Sven. Yo a Fran, que no le hemos preguntado, bueno, sí le ha hecho ese comentario Guillermo, sí que me gustaría decirle ya que nos ha querido vender la estrubita como algo también que podía ser la panacea para el fósforo y para todo eso. La pregunta del millón. ¿Y eso ahora cualquier agricultor puede coger la estrubita y utilizarla como biofertilizante para sus campos de cultivo, para su viñedo, para lo que sea? ¿O hay restricciones o hay algo? Pues lamentablemente no, sí, es un poco, efectivamente, es la pregunta del millón, Goyo. O sea que Sí, sí. por eso. Es que hay que dejar todo claro, por eso lo pregunto. Sí. Por eso iba un poco, si os acordáis, cuando hemos hablado al principio, que uno de los objetivos principales del proyecto Nutriman es dar solvencia y dar datos realmente desde el con rigor científico que sirvan para apoyar lo que hablábamos de la futura, bueno, cada vez más próxima, porque es a mediados del año que viene, revisión de la legislación de fertilizantes, en el que se puedan incluir parte de estos biofertilizantes que se están probando en diversos proyectos y que cumplan con unas determinadas características, tanto desde el punto de vista agrícola como, por supuesto, desde el punto de vista de seguridad y calidad. Respecto a la estrubita, pues te voy a decir que depende del país, porque a nivel europeo ahora todavía la estrubita no está incluida en la legislación de fertilizantes, entonces como fin de uso está considerado como un residuo. Y luego, dentro de lo que es a modo individual en cada uno de los países, pues ahora mismo hay muy poquitos países en los que la legislación nacional aprueba su utilización cumpliendo, como digo, con una cierta con unos ciertos parámetros de calidad, por decirlo de alguna manera, igual que si vas a utilizar otro tipo de fertilizante, ya sea mineral, es decir, que el contenido en nutrientes sea mínimo que tenga ausencia de metales pesados, ausencia de otro tipo de posibles contaminantes, etc. Entonces, ahora mismo a nivel europeo, que yo recuerde, puede utilizarse conforme a legislación nacional en Holanda, Bélgica, Reino Unido, si queremos, o sea, es europeo obviamente, pero ahora mismo fuera de la Unión Europea, y luego a nivel fuera de Europa, más internacional, en Estados Unidos y Canadá. Es decir, ahora mismo, pues realmente la estrubita en España no podría utilizarse como tal, como producto fertilizante, y esperamos que todo parece que sí, porque a nosotros nos va llegando el feedback que van los diversos borradores que va haciendo la comisión respecto de todas las plataformas y asociaciones a las que pertenecemos de estos grupos de expertos que os comentaba antes. Y parece ser, o todo parece indicar que en el caso concreto de la estrubita, del biochar y de las cenizas, van a ser incluidas y esperemos que se les dé sobre todo esa categoría de fin de residuo para que deje de considerarse como un residuo y empiece a ser considerado como un fertilizante
a modo o sea, a nivel global en toda la Unión Europea. Sí, yo la pregunta te la hacía porque me había llegado noticias de que había algunos tipos de residuos que la Unión Europea estaba haciendo un reglamento que iba a salir en julio de 2022 o algo así. Exactamente. Y que iban a ser autorizados para ser utilizados como biofertilizantes. Y yo no sabía si la struvita estaba incluida dentro de eso, que parece ser que sí, ¿no? Sí que es lo que te digo, está incluida, pero claro, con ciertas restricciones. Es decir, primero, de cómo es la calidad de esa struvita y segundo, también muy importante, del origen de la materia prima que tú utilizas, efectivamente, porque no vale cualquier materia prima para obtener la struvita. Ya. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o si tenemos ahí en el chat, Pedro, algo. Bueno, le había contestado ya Sven a Esperanza, pero luego no sé si te volví a hacer una pregunta y le has vuelto a contestar, Sven. A ver si puedo. Te decía que si las cenizas también tenían una propiedad para utilizarlas como abono, y creo que sí que la habías contestado, para que no me había... No lo ha contestado. Sí, le contesté en el mismo chat. Que le has contestado. A mí yo no soy ahí en Nutriman, los colegas lo dirán más, pero yo entiendo que las cenizas puras de esas quemas lentas pues tienen una alta concentración de potasio, entre otras cosas, y que son realmente no muy positivos para utilizarlo como abono, según me han informado. Supongo que también depende de la concentración, ¿no?, en que lo apliques. Sí, y la combinación que hagas del fertilizante, con que lo combinas, me imagino. Oye, por mi parte, no tenía ninguna pregunta más. Yo creo que estamos en tiempo. No sé si hay algo más o si queréis vosotros intervenir, Guillermo, Sven, Fran. No, nada más agradeceros la oportunidad de explicar un poco el proyecto. De nuevo, está la invitación abierta por si conocéis de proyectos en vuestras redes o gente que puede ser propietarios de tierras que quieren reforestar. Pues estamos encantados de colaborar y aportar nuestro granito de arena. Así que ¿Qué tipo de terreno tendría que ser para poderlo reforestar? ¿Arenoso, arcilloso, no hay secano, de regadío? no hay ningún requerimiento. Lo único que obviamente no vamos a plantar árboles donde no tiene que ir. Por ejemplo, grandes terrenos de pastizales o lo que sea, pues no queremos ahí intervenir. Solamente tiene que ser, por ejemplo, una zona casi de quemada que no se regenera por sí sola. Un agricultor que esté interesado en un proyecto de árboles alrededor, ¿no?, para limitar su finca, prevenir erosión. Alguien que puede... Estamos haciendo proyectos periurbanos donde hay un anillo verde, por ejemplo, en zonas que requieren árboles. Todo eso lo podemos aportar. O sea, realmente depende del propietario y del uso que tiene de su suelo. Y tiene que tener un sentido de plantar árboles. De acuerdo, gracias. Y Guillermo, yo no sé si quieres aportar o hacer algún comentario o algo. Agradeceros la invitación para participar. Estupendo. Pues muchas gracias a ti también. Y yo quiero que sepas, Guillermo, que nos gustaría seguir en contacto porque esa metodología para algún tipo de proyectos que planificamos o tal, pues sería interesante y poder seguir en contacto para aportar pues ese punto de vista que vosotros sois conocedores y tal a cualquier proyecto que planteemos en la Unión Europea, que además yo creo que es uno de los puntos de vista que ellos quieren que contengan sus proyectos. Si podemos contar contigo, pues lo intentaremos, Guillermo, con vuestro equipo, vamos. Muy bien, sí, sin ningún problema. Vamos, de esa forma estamos trabajando, simplemente aportando. Bueno, también tenemos proyectos muy específicos de desarrollo de metodología, pero estamos simplemente colaborando en proyectos haciendo la parte de análisis ambiental. Ya digo que hacemos la parte de análisis ambiental, la hacíamos, y ahora nos centramos también en la parte económica y social porque es fundamental. Simplemente decir cuál es la mejor opción ambiental sin tener una idea económica no tiene mucho sentido, y empezar por lo menos a meter la nariz sobre las partes sociales pues también nos parece fundamental, generación de empleo y tal. Estupendo, pues muchas gracias, contaremos contigo. Yo no sé si, Pedro, yo por mi parte te paso la dirección. Lo mismo que has dicho, agradeceros a todos la participación en el taller
nada, deciros que, bueno, ahora como queda grabada la sesión, yo en cuanto la tenga el enlace en la página del proyecto junto con las presentaciones, os las envío. Os envío el enlace tanto de las presentaciones en la página web del proyecto INVEC como el propio vídeo de la sesión. Para que luego ya vosotros con el enlace podéis hacer difusión y donde queráis, aparte de hacerla en el propio marco del proyecto INVEC, pues para que cogéis el enlace y vosotros también hagáis difusión en vuestras redes o donde consideréis. Y nada, por mi parte ya, pues nada, clausurar el taller y bueno, al final esperemos que haya sido interesante para todos y nada, de nuevo agradeceros la participación en el mismo y nada, seguimos. Muy interesante, muchas gracias. Un saludo. Un placer. Gracias. Encantado. Gracias, adiós.